Bien, en el día de hoy, hermanos, quiero compartir una reflexión que espero sea de bendición para sus vidas, que he titulado Viviendo un día a la vez. Viviendo un día a la vez. Y por el favor de Dios hemos comenzado un nuevo año. Amén. Estamos agradecidos al Señor por ese nuevo año. Y atrás hemos dejado un tiempo con todo tipo de momentos y con todo tipo de experiencias, como la hermana bien decía hace un momento, su experiencia personal y familiar, lo que ha vivido. Y probablemente cada uno de nosotros tenga algo que contar también de cómo ha sido este año que hemos dejado atrás. Todo tipo de momentos y experiencias, probablemente unas fueron buenas y otras no fueron tan buenas. Seguro que hemos aprendido algo a lo largo de este año pasado, o espero que hayamos aprendido algo. Fue un tiempo de lecciones aprendidas, tal vez de logros, de éxitos, de haber alcanzado algo, o tal vez de algún fracaso en algún momento determinado, de alguna caída, pero nos hemos vuelto a levantar también. Y estoy convencido también que apenas hoy, que es día 8 o 9 de enero, apenas ha comenzado este año, algunos nos hemos preguntado a estas alturas, ¿cómo será este nuevo año? ¿Qué sorpresa nos deparará? ¿Qué circunstancia tendré que afrontar? ¿O con qué tipo de problemas tendré que lidiar en ese año o en este año nuevo 2023? Son muchas preguntas las que nos hacemos, preguntas para las que todavía no tenemos respuesta y con las que tampoco, hermanos, deberíamos agobiarnos. ¿Saben por qué? Sencillamente porque el mañana es incierto y nosotros no lo controlamos. Eso es lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 4, habla acerca de la brevedad de la vida y de lo incierta que es la vida. Así que lo que va a pasar el mes que viene o dentro de 2 meses o 4 meses, no te agobies con eso, sino vive el día a día que Dios te va dando. Pero sí hay algo que sabemos con toda seguridad. ¿Sabes qué? Que nuestra vida está a buen recaudo en Dios. Porque la palabra nos enseña que Él es nuestra torre fuerte, el lugar donde nos podemos refugiar. Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro amparo. ¿Y qué más dice el versículo? Nuestra fortaleza. ¿Y qué más? Y nuestro pronto auxilio, un galifante para Taidí, y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios es todo eso y más para nosotros, hermanos, y en eso sí que nos debemos enfocar. Ahora bien, el hecho de que el mañana sea incierto y que es algo que no podemos controlar, no significa que no debamos hacer nada. Creo y estoy más que convencido por lo que nos enseña la palabra, que debemos asumir una actitud como creyentes que nos ayuda a enfocar este nuevo año en la dirección correcta. Y para ello quiero compartir con ustedes en esta mañana 3 principios bíblicos. Vuelve a abrir la puerta un poquito, por favor. No sé, será la vejez que ya me está dando que... Quiero compartir 3 principios bíblicos, o lo que los estudiosos le llaman también principios de vida, que están establecidos en la palabra. 3 principios bíblicos que nos van a ayudar a vivir una vida con sentido y con propósito. Porque hay mucha gente que camina por este mundo sin sentido, sin propósito alguno. Viven porque respiran y siguen caminando, pero no tienen un propósito definido en su vida. 3 principios bíblicos que nos va a proporcionar la dirección correcta. ¿La dirección correcta para qué? A la hora de tomar decisiones. Nos ayudará a proporcionar y proporcionará paz y seguridad en los diversos momentos que enfrentaremos, que serán momentos buenos y habrá otros momentos que no serán tan buenos. 3 principios bíblicos que nos ayudarán a no perder la verdadera perspectiva de la vida. Nos ayudará a crecer en Dios y a disfrutar de su presencia en medio de cualquier circunstancia que tengamos que vivir. Amén. Pero antes de mencionarle cuáles son esos 3 principios bíblicos que ya usted está cavilando en su mente, cuál será o cuál no será, primero quiero definir qué es un principio bíblico, porque tal vez para algunos esto les suena extraño, o qué es un principio de vida, como dicen algunos estudiosos de la Biblia. Un principio bíblico es una verdad infalible. La palabra infalible generalmente no forma parte de nuestro vocabulario del día a día, pero la palabra infalible significa que no falla ni se equivoca, ¿vale? Un principio bíblico son verdades y prácticas dadas por Dios que se aplican a la vida cotidiana. Verdades que Dios nos da
para enseñarnos y orientarnos sobre cómo actuar en cada circunstancia de nuestra vida. Y cuando digo que son infalibles es porque descansa en la omnisciencia y en la sabiduría de Dios. Si son verdades que Dios nos ha dado, ¿Dios es omnisciente? ¿Sí o no, hermano? Sí, lo dice la palabra. Todo el conocimiento habido y por haber descansa en Dios. Él es sabio, dice la Escritura. Entonces, las verdades que Él nos da, los principios de vida que Él nos da, son infalibles. Quiere decir, no van a fallar y no se equivocan. Lo cual nos da pie para recibirlos con agrado, para decir, sí, Señor, yo los quiero. Quiero esos principios de vida para poder vivir como tú quieres que yo viva. Y ahora se los voy a mencionar, pero con toda seguridad usted los conoce bien. Lo que le voy a decir no es ningún secreto que he descubierto, no. Eso lo dice ya la propia Escritura desde siempre. Pero son cosas a veces tan básicas que no nos paramos a pensar en ellas y que pasamos por alto, pero que son verdades profundas que nos ayudan a vivir esta vida cristiana que Dios nos ha dado. Y el primer principio de vida, y le animo a aquellos que tienen buena memoria que lo retengan y si no que lo apunten en un papel, porque luego les voy a dar una tarea para que en su casa lo haga. El primer principio de vida es: vive un día a la vez. Vive un día a la vez. No cabe duda, hermano, que uno de los grandes problemas que nosotros afrontamos en la vida, ya seas cristiano o no seas cristiano, todos somos partícipes de este problema que hay en la sociedad. ¿Sabes cuál es? Son las preocupaciones. Nos preocupamos porque tenemos esto, porque no tenemos lo otro, porque nos falta aquello. Preocupaciones que a veces llevadas a un extremo, y ya se ha hablado en varias oportunidades aquí de eso, nos lleva al afanamiento, ¿vale? El afanamiento, las preocupaciones son compañeros habituales en este viaje de la vida en el que estamos todos. Pero tengo que decir que son malos compañeros. No son buen compañeros de viaje, son malos compañeros de viaje, pero que de alguna manera la sociedad, incluido muchos cristianos, pareciera que nos hemos habituados a vivir con ese compañero o compañera llamada preocupación o afanamiento. Su influencia nos pone nerviosos y nos llena de ansiedad. Nos impulsa a veces a tomar direcciones equivocadas. Si tiene la habilidad, ese compañero de viaje llamado afanamiento, tiene la habilidad de robarnos la paz y tantas otras cosas que no las voy a mencionar ahora. Y en las Escrituras, hermano, en la palabra de Dios, generalmente el afanamiento está relacionado con algo. Usted dirá, ¿con qué? Con cosas que nos gustaría tener o alcanzar y no tenemos, como son nuestras necesidades básicas de la vida. No tengo esto, me hace falta aquello. ¿Cómo voy a conseguir esta otra cosa? Si usted se da cuenta, donde habla acerca del afanamiento, la palabra de Dios está relacionado con nuestras necesidades tan básicas como la comida, la ropa, la seguridad también, el trabajo, la estabilidad. Y para ello vamos a leer en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, que es lo que conocemos como el Sermón del Monte, sencillamente porque Jesús lo dijo desde un monte, ¿vale? Mateo capítulo 6 es un pasaje muy conocido por todos ustedes, pero se darán cuenta cómo Jesús está hablando acerca de la confianza que debemos tener en Él, de confiar en Dios. Ese es el tema base del contexto y menciona el afanamiento. En Mateo capítulo 6, verso 31, que dice la Escritura, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? ¿Se dan cuenta? Y en este pasaje, vuelvo a repetir, el contexto habla acerca de la importancia de confiar en Dios. Y fíjate el motivo del afanamiento que relaciona la Escritura. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué son esas cosas? Necesidades básicas de la vida. El que no tengo esto, el que me hace falta aquello, como dije anteriormente, eso va creando muchas veces un afanamiento, una preocupación excesiva en nuestra vida. Y el Señor dice, porque los gentiles, verso 32, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El afanamiento nos envuelve en la preocupación, en el agobio.
Nos hace crear un sentir de urgencia en nuestra vida. Es que si no tengo esto, es que si no consigo aquello, es que si no logro este objetivo. Nos hace crear un sentir de urgencia que muchas veces no nos deja vivir, hermano. Eso es otra de las cosas que produce el afanamiento. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Mire, el afanamiento tiene la capacidad de distraernos de lo que realmente es importante en la vida. Nos envuelve en una serie de pensamientos, de formas de actuar, que lo que hace es que nos desvía de lo que realmente es importante en la vida. Y usted dirá, ¿y esa conclusión cómo has llegado? Evangelio de San Lucas, vaya conmigo, hoy vamos a despegar algunas hojas que estaban pegadas ahí por tiempo. Lucas capítulo 21. Dice el verso 34, está hablando acerca de la necesidad de mantenernos alerta ante la inminente venida del Señor. ¿Cuántos están esperando al Señor, hermano? ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Saben? Cuando alguien espera al Señor, eso se nota. Se nota por el estilo de vida que vivimos. Si estamos esperando o no estamos esperando al Señor. Si uno no está esperando al Señor, uno se amolda a esta sociedad. Uno se envuelve en esta sociedad como si nada viera suceder. Pero si tú y yo estamos esperando al Señor, hay una actitud que va a prevalecer en nuestra vida. Primero vamos a acercarnos lo máximo posible a Dios y vamos a estar en una actitud de alerta. Y sabe, el contexto en el cual está ubicado este pasaje, en el libro de Lucas, le he mencionado, capítulo 21, verso 34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ¿y de qué más? Y de los afanes de la vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entre otras cosas que menciona ahí, el afanamiento nos hace ceder, no nos permite estar alerta ante esa venida del Señor. Nos distrae, y nos desvía hacia cosas que realmente no son tan importantes. Quiero decirles algo más. El afanamiento es un mentiroso. El afanamiento es un mentiroso. Nos dice, si no consigues esto, las cosas no van a cambiar. Si no logras tal cosa, nunca va a suceder nada. Y así sucesivamente nos miente. El afanarse es algo infructuoso, por eso digo que es un mentiroso. El Salmo 39:6 dice, en vano se esfuerza el hombre. Pero mira lo que dice el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer en el capítulo 6, seguimos en el mismo contexto, el verso 27. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que te afane, el afanamiento te dice, si tú te preocupas, si haces esto, vas a conseguir esto. Es infructuoso, es mentiroso. Por mucho que tú trates de afanarte, no vas a conseguir lo que pretendes. Ahora, otra cosa importante, el afanamiento ahoga nuestra fe, apaga la palabra de Dios en nosotros y nos volvemos creyentes sin fruto. Ahoga nuestra fe, no deja que la palabra dé fruto en nuestra vida. Y ustedes conocerán la parábola del sembrador y la semilla. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 13, lo pueden buscar tranquilamente en sus casas, donde dice que parte de la semilla cayó ¿entre qué? Entre espinos. Y esos espinos crecieron, ¿y qué hicieron con respecto a la semilla, a la palabra? La ahogaron y no dio fruto. ¿Te das cuenta? Si la palabra de Dios está en tu corazón, hermano, nosotros debemos producir fruto en nuestra vida, la obra de Dios en nuestra vida, pero si permitimos que el afanamiento se apodere, llene nuestra vida, cargue, utilizando la expresión del versículo bíblico, cargue nuestro corazón, ¿qué va a suceder? No vamos a poder dar fruto en nuestra vida. Y es muy triste que nos pasemos años en un contexto de iglesia y que no haya fruto en nuestra vida. Y cuando digo fruto, hermano, creo que son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no hablo de manzana, de pera, ni de nada de eso. Estoy hablando de cambios, actitudes, modificación de nuestro carácter. No puede ser que uno pase media vida
dentro de una congregación y siga uno con el mismo carácter iracundo, malcriado y tantas otras cosas que pueden haber. Se supone que debe haber un fruto, un cambio. Ese cambio es la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, pero evidentemente hay que darle lugar a la palabra. Si esa palabra no crece en ti, por eso dice la Escritura, mora en abundancia la palabra de Dios, ¿dónde? En vuestros corazones. Pero llega el afanamiento y dice, eso lo arreglamos ahora. Y comienza a preocuparte, a llenarte la cabeza de locura, a pensar de que eres un fracasado porque perdiste aquella oportunidad, a envolverte pensando en el futuro, en lo que todavía es incierto y no sabemos, pero comienzas a darle vuelta a la cabeza. Seguro que el mes que viene pasará esto, dentro de 2 meses o no podrás conseguir aquello. Y al final comienza a ahogar la palabra de Dios que está en nuestro corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de acuerdo a lo que dice la palabra, el mismo Señor Jesucristo nos enseña, vive el día a día. Amén. Y lo dice la Escritura, si vamos a ese mismo Evangelio, Mateo, capítulo 6, el verso 34, dice la Escritura, así que no os afanéis por el día de ¿dónde? De mañana. No te vuelvas loco por lo que puede pasar o va a suceder dentro de una semana, de un mes, porque tú no controlas eso, aunque tú creas que lo controlas. Tú no tienes el control de la circunstancia que va a venir dentro de 1 o 2 semanas porque no sabes lo que va a venir. Y Jesús dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Traerá su propio problema, traerá su propia circunstancia. Entonces, ¿por qué me voy a agobiar anticipadamente por algo que no es real, que todavía no está, que no ha sucedido? Un principio de vida que la Biblia nos enseña a través de este versículo. Vive el día a día. No te estoy diciendo que no van a haber problemas. No te estoy diciendo que no van a haber dificultades ni contratiempos. Van a haberlas, pero enfrenta el que tienes hoy. Resuelve el problema que tienes hoy. No estés inventando en tu mente porque somos así. El afanamiento y la preocupación nos hace inventar o crear posibles problemas que todavía no han surgido. ¿O no les pasa a usted? ¿O es que el raro soy yo, hermano? Es así. La mente comienza a cavilar. No, seguro que es por esto, por lo otro. Y si yo no soluciono esto, me va a pasar esto. Y al final terminas tomándote 2 aspirinas. Porque te vuelves loco. La Biblia nos enseña, vive el día a día, vive el momento que estás viviendo tranquilamente, confiando en Dios a pesar del problema y de la dificultad que tenga. Hombre, pero ¿me podrías decir algo sobre cómo llevar el afanamiento? Sí, hay algo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Libro de Filipenses 4:6, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos. Si el versículo terminara ahí, diría, bueno, eso lo sé. Pero el versículo continúa. Si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, ¿o no, hermano? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda la oración, ruego, súplica, etcétera, etcétera. Entonces, la manera de evitar el afanamiento que tengo hoy, no el de mañana, ese olvídate. El afanamiento mío de hoy lo puedo sobrellevar diciéndole, Señor, me pasa esto. Tengo este problema, vivo en esta circunstancia. Lo pongo en tus manos, Señor. Y descanso y confío en ti. Si hay algo que puedo hacer, lo hago. Pero si hay algo que no puedo hacer, Señor, esto está en tus manos. Y descanso en la seguridad que Dios me da. Esa es la manera de combatir el afanamiento. Porque el afanamiento no es como cuando llevas a alguien en el coche y le dices, bueno, lo llevé a tal lugar, se baja del coche, se acabó, ya estoy libre. No es así. Mañana te tocan la puerta y te dice, oye, que vine por aquí hoy y quiero saludarte. Y pasado y esto y quiero beber café contigo. Y el afanamiento entra y es un intruso. Sin que tú lo llames, sin que lo busques, él aparece. La manera de confrontarlo o de sobrellevarlo es llevando tu petición delante del Señor día a día, hermano. El segundo principio de vida es aprende a contentarte. Filipenses capítulo 4, verso 11. La mayoría de ustedes lo que conocen, de nosotros, como si yo fuera diferente. La mayoría de nosotros, cuando nos hablan de Filipenses capítulo 4, ¿qué versículo le viene a la mente?
4:13. ¿Quién lo dijo? Paqui. Otro galifante para Paqui. Filipenses 4:13. 4:11 es el que vamos a leer, pero 4:13, Filipenses 4:11. Luego se lo digo. Filipenses capítulo 4, verso 11. Muy bien, dice, no lo digo porque tenga escasez, y escuche bien porque aquí está ese principio, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Qué significa esto del contentamiento? Se trata, hermano, de desarrollar la actitud en nuestra vida de sentirnos agradecidos y satisfechos en cada situación que te encuentre. Pero es que no tengo esto, da igual. Da gracias por lo que tiene y siéntete agradecido y contento en el Señor por lo que tienes en ese momento. Pablo nos dice que él había aprendido una gran lección, porque él utiliza el término he aprendido, ¿cierto o no? He aprendido es una gran lección, contentarse cualquiera que sea su situación. Y usted dirá, claro, era Pablo. Un hombre que ponía las manos, sanaba enfermo, era un hombre que Dios lo usaba para tantos milagros. Claro, y cualquiera que piensa en Pablo dice que este hombre vivía ajeno a cualquier tipo de problema y de necesidad. No es así. Mire lo que dice el verso 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Se dan cuenta? Y si usted lee en Primera de Corintios acerca de todo lo que vivió Pablo y todo lo que sufrió, peligros, naufragio, le dieron de latigazos, lo apedrearon, lo dieron como muerto, etcétera, etcétera. Toda una serie de circunstancias. Y él dice, he aprendido a contentarme. Yo no sé cuántos de nosotros nos contentaríamos cuando alguien te insulta por la calle porque eres cristiano. Alguno bajaría la cabeza, pero buscando una piedra para tirársela, ¿no? Pablo se contentaba porque, hermanos, si hay algo que podemos aprender de la vida de Pablo es que era un hombre íntegro en toda su vida. Desde que conoció al Señor fue un hombre que vivió lo que predicaba, ¿vale? No podemos decir que el sufrimiento de Pablo fue una etapa diferente y bueno, ahora está otra etapa, y por eso él dice que ha aprendido a contentarse. En medio de todos los problemas, en medio de las persecuciones, en medio de los peligros que tuvo que afrontar, en medio del hambre que tuvo que pasar por momentos, en medio de la abundancia también, en medio de los grandes milagros que Dios había hecho, en todas las circunstancias, he aprendido a contentarme. Y eso es algo que nosotros también tenemos que aprender, hermano, aprender a contentarnos. Contentarse no significa conformismo, no nos confundamos, ¿vale? No significa, bueno, pues ahora, como decimos en Canarias, me echo la Bartola, a la vagancia, no. Eso no es contentamiento. Tampoco significa que uno no tenga un espíritu de superación. No, supérese. El mismo que dijo que había aprendido a contentarse dijo, prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. El contentamiento es disfrutar y afrontar cada situación de mi vida, aunque a primera instancia hay situaciones que no me gustan, que no me agradan del todo, pero a disfrutar y afrontar cada situación de mi vida como parte del proceso y del trabajo de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque Él está al control de mis circunstancias, Él está al control de mi vida. Y por eso puedo descansar y puedo contentarme con lo que hoy tengo, no afanándome, no volviéndome loco con lo que no tengo, porque pensando en lo que no tengo, pensando en la oportunidad que perdí, no disfruto lo que tengo hoy en día, hermano. Uno no puede vivir con la añoranza del ayer o con la inseguridad del mañana. Tienes que vivir el presente, el día a día, y en ese día conténtate. Seguro que cada uno de ustedes tiene motivo en el día de hoy para dar gracias a Dios por algo. Amén. ¿O no? Bueno, tú no sabes los problemas que yo tengo. Mira, ¿no te levantaste hoy? ¿Cuántos se acostaron anoche y no se levantaron hoy? ¿No pudiste venir hoy aquí?
alabar a Dios, adorar a Dios. ¿No respiran tus pulmones? Abrimos la puerta otro poco. De vez en cuando, ¿vale? Para ir. Hay motivos más que suficientes para dar gracias a Dios. No tengo un bistec, pero tengo lentejas y arroz. No tengo esto, pero tengo lo que tengo. Y Señor, gracias. Porque esa es la actitud que nos va a ayudar a enfocar este año. Contentamiento, cualquiera que sea tu situación. ¿Por qué? Porque mañana va a tocar en tu puerta una situación difícil o una situación comprometida. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a amargar la vida? ¿Dios dejó de tener el control? ¿Dios se olvidó de mí? Muchos piensan de esa manera, pero no, nosotros perdemos el control, suelo decir muchas veces, Dios no lo pierde nunca, hermano. Entonces, principio de vida, vive un día a la vez. Aprende a contentarte. No te obsesiones con lo que no tienes. Sé agradecido con lo que sí tienes ya. ¿Cómo puedo contentarme en Dios? Porque tú lo dices y parece tan fácil, parece sencillo. Yo no quiero hacerles creer que es así de sencillo. A todos, incluido a mí, nos cuesta estas cosas porque de alguna manera estamos tan influenciados por la sociedad que aunque no quiera, muchas veces el afanamiento te arrastra. Tienes que luchar contra eso, pero es fácil dejarse llevar, ¿verdad? Nos pasa todo, y nos cuesta, pero tenemos que aprender, como dijo el apóstol Pablo. A veces nos obsesiona las cosas que no tenemos. Nos pone tristes, es que no tengo esto, es que no he podido conseguir aquello, es que perdí la oportunidad. Y ese agobio mental no nos deja disfrutar lo que ya tenemos. Y es como si Dios a través de la palabra nos diera un golpe de realidad. Mira lo que tienes, mira lo que te he dado. Sea agradecido con eso, conténtate con eso. Deja que Él obre en tu vida y Él siga dándote más. Pero ¿saben cómo puedo realmente no solamente aprender, sino desarrollar esa actitud en mi vida? ¿Hay alguna forma? Sí la hay. ¿Quieren saberla? Sí. Amén, bien. Hay una forma que es el versículo que todos ustedes conocen, o nosotros conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo tiene que ver con el contexto de lo que estamos hablando. Pablo dice, yo puedo contentarme, tenga pan o bizcocho, tenga comida hoy o a lo mejor no tengo, pero ¿sabe? A todo le puedo hacer frente. Es lo que está diciendo Pablo. De hecho, la Nueva Traducción Viviente o la Dios habla hoy dice, a todo le puedo hacer frente porque es Cristo quien me da la fuerza. La clave para uno poder contentarse, hermano, está directamente relacionado con nuestra, y valga la redundancia, con nuestra relación con Dios. Si hay una relación con Dios, si hay una cercanía con Dios, si hay una comunión con Dios, hermano, nosotros podemos aprender a contentarnos. ¿Por qué? Porque Él es la fuente para desarrollar esa actitud de vida. Él es la fuente de nuestra fortaleza, Él es la fuente de nuestra ayuda, Él es la fuente de la sabiduría que podamos tener. Él lo es todo. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Amén. En mis propias fuerzas no. En mis propias fuerzas me vuelvo loco. Me entra una depresión en mis propias fuerzas. Pero la Biblia dice, en Cristo yo le puedo hacer frente. Entonces, la clave para que tú puedas y yo también podamos aprender, porque esto no es caído del cielo, hay que aprender a contentarnos, lo que significa que es una actitud que yo debo desarrollar, está relacionado directamente con nuestra relación con Dios. Tú no podrás contentarte si no tienes comunión y relación con Dios. No puedes. La clave está ahí. Esa expresión en Cristo, muy repetida por el apóstol Pablo en muchos de sus escritos, significa en esa relación que tenemos con Él, en esa posición de cristianos que tenemos en Cristo. Es en eso, en esa relación que nosotros podemos contentarnos. Y por último, hermano, y no menos importante, sino yo diría, bueno, todo es importante lo que dice la Biblia, pero creo que esta es una clave muy, muy importante. Hemos hablado de momento de dos principios bíblicos. Recuerden, no son ideas mías, no son ideas de ningún ser humano, son verdades infalibles de Dios dadas a su iglesia para poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos.
Vive un día a la vez. La clave de ese principio está en Mateo 6:34. Cada día trae su propio afán. Dicho de otra forma, Dios nos está diciendo, vive el día a día. La preocupación de este día, no la del que viene, vive el día a día. El segundo era, aprende a contentarte. Ese principio está en Filipenses capítulo 4, verso 11. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y tercer principio, y aunque hay muchos en la Biblia, solo voy a mencionar estos tres. Busca la voluntad de Dios cada día. Busca la voluntad de Dios cada día. En el contexto de Mateo capítulo 6, donde habla acerca del afanamiento y todas estas cosas, Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? En ese contexto de afanamiento, el Señor nos está diciendo que por encima incluso de nuestras necesidades básicas, porque recuerden, versículos anteriores estaba hablando acerca de por qué os afanéis por la comida, por la bebida, por el vestido, por esto y por lo otro. Y en todo eso luego dice, antes bien, buscad primeramente. ¿Qué está diciendo? Dice que como prioridad en nuestra vida, vuelvo a repetir, incluso anteponiéndolo a las necesidades básicas de nuestra vida, Jesús nos plantea que la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Pero qué significa eso? Buscar el cielo. El reino de Dios, ¿a qué hace referencia? Creo que usted lo sabe, pero permítame recordárselo una vez más. El reino de Dios en este pasaje tiene que ver con el dominio, con el control, con la dirección de Dios en nuestra vida. Dios reinando en nuestros corazones. Y eso está relacionado directamente con su voluntad. Cuando nosotros conocemos y hacemos su voluntad, hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios está reinando nuestra vida. Realmente incluso, hermano, el Señor es Señor de nuestra vida. No porque nosotros lo declaramos solamente. Eso está bien. Pero la prueba real de que Cristo es el Señor de nuestra vida es cuando hacemos su voluntad. Jesús mismo dijo en una ocasión, ¿por qué me llamáis? ¿Qué? Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. ¿Qué implica Señor? En ese contexto implica dueño. El que tiene el control, el que tiene el dominio. Te estoy diciendo, Señor, tú tienes el dominio de mi vida, pero yo hago lo que me da la gana. Es contradictorio, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que Dios dirija, Dios controle nuestra vida, Dios sea el rey de nuestro corazón. Y Él no es el rey solamente porque tú digas, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Eso está bien. Pero Él es Señor de nuestra vida cuando nosotros hacemos su voluntad. Su señorío se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros le obedecemos. Y buscar el reino de Dios tiene que ver con su voluntad y hacerla, hermano. Y cuando hablamos del reino de Dios, quiero dejar algo claro también. Porque es posible que alguno de ustedes, o incluido yo, porque yo lo pensaba, hermano, a veces asociamos el reino de Dios con la evangelización del mundo. Hay que evangelizar, por supuesto. Puede implicarlo. El reino de Dios con estudiar teología, irme de misionero a algún país del África o un programa de actividades de nueva iglesia. Pareciera que el reino de Dios lo relacionamos solamente en el contexto de una iglesia o de las actividades de una iglesia. Pero no es así, hermano. Él lo implica, claro que lo implica. El reino de Dios va más allá que una actividad, que un programa de una iglesia. El reino de Dios va más allá que la evangelización del mundo. Tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con que Dios gobierne, te dirija en cada aspecto de tu vida. Aún aquellas cosas que parecen más básicas y más elementales. Dios quiere ser el Señor en nuestra vida. Te voy a dar, por ejemplo, y valga la redundancia, un ejemplo práctico. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti hoy? No me hables de mañana, no me hables del mes que viene, ni de dentro de X años. ¿Cuál es la voluntad? O pregúntate a ti mismo, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí hoy? Y sin que nadie me diga nada, ¿tiene usted alguna respuesta? Nadie me lo diga, pero ¿tiene usted alguna respuesta a eso? O sencillamente en su mente le dice, no sé qué decirte en este momento. ¿Cómo quiere Dios que resuelva el problema que tienes si tienes algún problema?
Puede ser que haya un problema laboral, familiar o de cualquier tipo, no importa el color ni el tamaño de ese problema. ¿Cómo quiere Dios que resuelvas ese problema que estás viviendo? ¿Has pensado en eso? Porque cuando nos hacemos este tipo de preguntas, estamos tratando de buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? A veces sencillamente, y lo suelo repetir mucho, actuamos por inercia, hermano. Hacemos porque vemos hacer, caminamos porque vemos caminar a la gente. Hacemos las cosas sin pensar si es del agrado o no es del agrado de Dios, si es la voluntad o no es la voluntad de Dios. O simplemente relacionamos la voluntad de Dios con cosas aparentemente espirituales como puede ser el contexto de la iglesia, pero es en el día a día. ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a mi familia, a mi hogar, a mis amistades? Porque mire, hay muchas amistades en este mundo, ¿cierto? ¿Es la voluntad de Dios que yo mantenga una amistad determinada con esta persona que lo único que hace es intoxicar mi vida? Y con esto no estoy diciendo que despreciemos a nadie, no. ¿Es la voluntad de Dios el tipo de conversación que estoy teniendo? ¿Cuál ha sido mi actitud al levantarme en el día de hoy con respecto a la voluntad de Dios? ¿Me levanté quejándome? ¿Me levanté? ¿Qué hice? Hasta en esas cosas, por supuesto, hermano. El dominio de Dios o el control o la autoridad o el reino de Dios en nuestro corazón no se limita cuando venimos el domingo o el martes a la iglesia. Tiene que ver para cada aspecto de nuestra vida. Tengo que tomar una decisión importante. Bueno, me bebo un vaso de agua y luego decido. ¿Así? Voy a orar, voy a meditar. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Debo tomar esta decisión? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Eso es lo que Dios nos enseña. Puede parecerte insignificante estas cosas, hermano, y estoy terminando. Pero estos principios bíblicos, sin embargo, pueden cambiar nuestra vida y hacernos caminar de una manera correcta en este año 2023. Pero ¿qué pasa con mis planes? ¿Qué pasa con mis metas, con mis proyectos, con mis propósitos? Todas esas cosas son buenas, pero por encima de esas cosas, busca el reino de Dios. Vive el día a día, aprende a contentarte y el resto será añadido. Ese plan se llegará a cumplir si es la voluntad de Dios. Esa puerta se podrá abrir o se cerrará si es la voluntad de Dios. Pero yo no puedo obsesionarme ni afanarme por lo que no ha pasado. Yo a veces llego a final de año, caramba, a principio de año, ya no me hago planes, ya voy a adelgazar. y llego a diciembre y digo, bueno, en enero, a partir de enero, pero cuando pase Reyes... Y llega diciembre y te encuentras igual o peor. Ya no hago ese tipo de planes. Estoy hablando, ustedes me entienden, ¿verdad? Estoy aprendiendo. No le puedo decir que lo domino, no. Estoy aprendiendo a vivir día a día. Estoy aprendiendo a contentarme. Y a veces siento que no estoy aprendiendo lo suficiente y tengo que pararme a hacer esto y decir, párate. No importa que no tengas esto, no importa que no hayas conseguido lo otro. Da gracias por lo que tienes. Estoy aprendiendo a buscar el reino de Dios y su justicia. Versículos que conocemos desde que nos convertimos, hermano. Pero qué diferente cuando se trata de aplicarlo a la vida, de llevarlo a la práctica. Lo sabemos de memoria todos nosotros, pero son principios de vida, verdades infalibles. Entonces, mis queridos hermanos, las demás cosas, dice la Biblia, os será añadida. Algunas versiones de las Escrituras dice, Dios se las dará a su tiempo. Y le invito que busquen en otras versiones de su Biblia de la Biblia para que vean cómo lo dice. Preocúpense en buscar el reino de Dios, el que Dios gobierne en sus corazones y en hacer lo que es justo, y las demás cosas Dios se las dará a su tiempo. O sea, en el momento conveniente, cuando Dios lo vea oportuno, de acuerdo a su omnisciencia y sabiduría para mi vida, Él me dará lo que me tenga que dar. Mientras tanto, Señor, gracias por el día de hoy. Señor, gracias por la circunstancia que estoy viviendo, aunque no es mucho de mi agrado, pero si tú lo estás permitiendo en mi vida, por algo será, Señor. Muchas gracias. Señor, ¿qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres que haga con lo otro? Pero día a día, hermano.